Pero muy bienvenidos una vez más a esta segunda temporada de Alpargatas y Libros. Sí, usted que está ahí, a usted le hablo, que está apoltronado en su sillón preferido mientras degusta un martini viendo esto, Alpargatas y Libros en EVA TV. Y hoy tenemos Osvaldo Bayer contra la oligarquía argentina. ¿Y qué sería este programa si no estuviera acá Julián Fava? ¿Qué tal, querido Eric Calcaño? ¿Cómo está en Muy esta bien. segunda temporada en la que arrancamos precisamente con Osvaldo Bayer frente a la oligarquía argentina, recuperando una vieja tradición que es la tradición anarquista? Y aquí me quiero detener. ¿Y por qué hizo así anarquista? ¿Por qué dice así? Porque tiene el rock, el anarquismo. Rock. Tiene Si hay rock, anarquismo, que sea rock, punk. es punk. Y además, No, para future. los Agustín Laje de la vida, hay una pregunta que es profundamente filosófica y es actual. ¿Qué significa conocer el pasado? Y eso lo dijo alguien que podría haber sido anarquista, que fluctuó por allí, un marxista heterodoxo, un zurdo de mierda, diría este gobierno. Un empobrecedor. Walter Benjamin. Walter Benjamin, pero no tenía, era tan pobre, ¿no? que ni para apellido Ni para tenía, apellido como Lorenzo tenía. Miguel. Era el Benjamín. ¿Y qué dijo el Benjamín? ¿Qué significa conocer el pasado? ¿Qué significa? Apoderarse de un recuerdo tal como fulgura en el instante de un peligro. Pero hay que apoderarse de esos recuerdos frente al peligro que representan los Agustín Laje hoy. enche mi pecho esta cuestión de saber si estos muchachos libertarios, faddanescos, pretenden dar una batalla cultural. Muchachos, ustedes saben lo que es una batalla y lo que se necesita para ello. Para una batalla se necesita primero tener coraje. Así que, cri, 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 cri. Y si es cultural se necesita tener argumentos. Y no andar diciendo, me importa nada la opinión de los cucas. Pibe, qué mal te fue en tu vida. Pero por la Virgen de Lourdes, chabón. Existí. Y además, hablamos de dos cosas también, de la táctica y de la estrategia. Dos Eso. palabras del bilardismo que también utilizaba el general Perón. Y Clausewitz, Y Clausewitz, un amigo de desde este luego, programa. Un amigo de este programa. Entonces, táctica y estrategia. Uno podría pensar táctica y estrategia de las formas de recuperar el pasado o de incidir sobre el pasado en el presente, ¿no? Si no hay táctica y no hay estrategia, si no hay razón y menos hay coraje, quizás esto sea un simple paréntesis en la historia de nuestra patria. Esperemos que el paréntesis sea corto, no así. Don Osvaldo Bayer, que ahí por sus vivencias patagónicas cuando joven, por su afición al periodismo, por ese libro que un abogado radical llamado Borrero escribió, La Patagonia Trágica, y él escribió al principio Los Vengadores de la Patagonia Trágica contra esos terratenientes que mandaron matar obreros, que se llamaban Brown Menéndez, Menéndez Betty, los dueños de la Anónima, que son los mismos apellidos que tenemos hoy. Y 1.500 obreros asesinados, por lo que sería una de las represiones más terribles de la historia argentina. Un hecho sin dudas, como muy bien trae a la memoria Eric Calcaño, de terrorismo de Estado. Y allí hay que recordar también una saga que se inicia en los talleres Bacena, en Pompeya, la ciudad autónoma de Buenos Aires, algunos años antes. Huelgas que van a tener como corolario una represión sin precedentes de las fuerzas policiales. Y en esos años, en los años de la Patagonia, estamos hablando de 1922, lo anterior había sido a fines de la década del 10, Sí. comienzos del 20, ¿no? En esos años se agota un modelo que es el de la Argentina agroexportadora, el de la Argentina de la generación del 80, el de las vacas y de las mieses. Exacto, ¿no? El que llevó a acuñar esa famosa frase que usted seguramente habrá escuchado, rich como un argentino, ¿no? Rico como un argentino. Rico como un argentino, se pero cuando decía, yo llegué a ¿no? París ya no decían eso. Ya Ya cuando usted llegó a París. no, porque ¿no? me veían Digo, ese anónimo. La Argentina Muy argentino, vos, pero consolidada en torno a algunas pocas familias y que va a tener unos años de apogeo, 1880-1916, uno podría decir, 1916, Sí. porque es el triunfo de Hipólito Yrigoyen, pero que por otro lado, en esos años, a fines del siglo XIX, se va verificando en esta nuestra patria cómo tradiciones anarquistas, socialistas, comienzan a circular en este lado Pero de la patria a fíjese, partir de una inmigración que no era la inmigración que habían Exactamente, soñado, no era lo que querían, no eran Sarmiento rubiecitos. y en menor medida Alberdi, pero Hicieron digo, rubiecitos, eran anarquistas. claro, hacia 1850 en el ideario de las burguesías triunfantes de este lado de América se pensaba
que el Nuevo Mundo iba a ser una suerte de Atenas, ¿no? Y se pensaba en Buenos Aires, por ejemplo, digo, como una Atenas del Plata. Ya para fines del siglo XIX, lejos de ser una Atenas, para los... Pero estaba llena de gauchos, estaba llena de indios, estaba llena de pueblos originarios. Gauchos cuya sangre no habría que ahorrar. Gauchos empobrecedores, ¿no? Digamos, piensan feo, leen el Martín Fierro. Piensan feo, estéticamente no nos gustan porque tenemos un etos o unas prácticas de este lado, pero un imaginario de afuera, ¿no? Bueno, pero fíjese usted qué interesante que cuando usted describe esa evolución de la Argentina agropecuaria, agroexportadora, a esa Argentina industrial, que es la que va a traer los trabajadores, los obreros, los esquiladores de lana del sur, los peones, se yergue de nuevo una figura de un ser nacional mítico, que es un gaucho que ya no existe, claro, que es un peón, que está esclavizado. La oligarquía acepta al pueblo cuando el pueblo es esclavo. Esto está pasando aquí y ahora en la Argentina, así como pasó hace un siglo en las tierras patagónicas, cosa denunciada justamente en Los Vengadores de la Patagonia Trágica, luego se llamará La Patagonia Rebelde. Tendremos una de las grandes películas de la historia cinematográfica argentina, La Patagonia Rebelde, cuyo rol estelar está reservado a quien fuera extra en la reunión de anarquistas en un café en Río Gallegos, Néstor Carlos Kirchner. Y ahí lo vemos a nuestro querido Néstor con un gorrito, con la inimitable nariz, cantando cerdos burgueses, atrás, atrás. Decía que si habían soñado con una Atenas en el Río de la Plata, hacia el 1900 los propios ideólogos y aquellos dueños del capital venezolano, esas familias, ¿no?, que después van a ser protagonistas trágicamente, ¿no?, y de un modo siniestro durante la Patagonia, calificaban, e incluso algunos intelectuales argentinos de esa época, que lejos de haberse convertido en esa Atenas era o Sodoma o Babilonia. Babilonia porque llegaban inmigrantes que hablaban yiddish, que hablaban gallego, que hablaban catalán. Y Sodoma que porque les gustaba. Y Sodoma porque era una suerte de hinchada. Pero vos nunca volvió, ¿no? Hola Pasolini, hola Marqués de Sade. Hola Marqués, qué película. Divino Marqués. ¿No? Divino Marqués. Y también usted mencionó al payador, ¿no? O lo que usted trajo me hizo acordar al payador de Lugones. Sí. Leopoldo Lugones, el de la Hora de la Espada, hacia el 1900 editaba con José Ingenieros, a la sazón médico también, José Ingenieros, que iba a publicar un bellísimo libro, La locura en el Río de la Plata, pero no me quería referir a eso, a que en 1900 aparece una publicación, La Montaña, un periódico anarquista. La Montaña, que era el lugar de los diputados jacobinos en la Asamblea de la Revolución Francesa. Y además hay una serie de metáforas orográficas, ¿no? La Montaña de Oro, varios libros. La Montaña Mágica. La Montaña Mágica, hay una serie de metáforas que tienen que ver con eso. Pero digo, me gusta más la playa también, contra la montaña. ¿A usted le gusta la playa? Sí. A mí también. Pero si no se moja los piecitos, tiene una pileta y ve la playa, mucho mejor todavía. Eso es cierto. Por eso ya saben, medicina y literatura no se mezclan. Exacto. Y decía, ¿no? Eso para José Ingeniero. El doctor, ¿no? Pero decía, en ese periódico, Leopoldo Lugones era anarquista, José Ingenieros era anarquista, y allí publicaban anarquistas de distintas latitudes en sus lenguas, ¿no? Hay una disputa también por el sentido, hay una disputa por las palabras, hay una disputa por organizar precisamente las representaciones simbólicas de una patria que está en ciernes. Y hay fuerzas del anarquismo allí, perdón, hay fuerzas del anarquismo que van a ir confluyendo a eso que nosotros abrazamos, y es el peronismo. Digo, hay un libro que editó el querido amigo, o reeditó el querido amigo Carlos Benítez con la editorial Punto de Encuentro, que es Historia del Movimiento Obrero, del anarquismo al peronismo, de Alberto Belloni, ¿no? Que ahí efectivamente se narran cómo las luchas obreras de la Fora, las luchas obreras de los comienzos del siglo XX, huelgas de inquilinos. Obrera Regional Argentina. Así es, ¿no? Huelgas inquilinas, no sé si les suena que el alquiler es uno de los temas, ¿no? Los precios de los alquileres y la crisis habitacional que hay en las grandes metrópolis del mundo. El señor Fava está hablando de hace 100 años, ¿no? Sí. No de ahora, cuando es tan difícil alquilar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sucedían huelgas inquilinas, comienzos del siglo XX. Y dígame cuál fue el primer sindicato que se creó en la Argentina, sin repetir y sin soplar. ¡Tiempo! ¿El de los panaderos? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Tiempo. Tiempo. Bueno, muchas gracias. Volveré a la próxima semana. Así es, fue el sindicato de panaderos que creó Arrigo Malatesta. Arrigo Malatesta. Una de las figuras más importantes
del anarquismo internacional italiano, que vino para la Argentina y creó el primer sindicato que justamente articula con lo que usted dice de la formación del movimiento obrero, que luego llegará precisamente a nuestras tierras. Y a propósito del espíritu y la materia, para decirlo en términos filosóficos, de lo alto y lo bajo. ¿Usted qué va a pedir a la panadería? Usted, por ejemplo, buenas, vengo a la panadería. Che, no hay más vigilantes, decís. No ¿y más? ¿Las bolas de fraile? ¿Rellenas con dulce o con crema? No están recién hechas, te va a decir el anarquista. Pero lo divertido también es que en Francia, por ejemplo, también, bueno, en Francia es pedo de monja. Pedo no se dice. Así que ya vemos muy bien que vamos todos bomba en mano, rumbo a, bueno, en fin, esa cuestión del anarquismo que, como bien decía Citarrosa, a los anarcos queridos bajo bandera o bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables, porque el anarquismo, aparte de cargarse a algunos reyes europeos, cosa que estaba de moda, algunos presidentes franceses, algunos presidentes norteamericanos, también tenía su faz alegre, divertida y festiva, tanto que usted creo que le hizo una entrevista a Osvaldo Bayer en la casa de Osvaldo Bayer llamada El Tugurio. El Tugurio porque su gran amigo Osvaldo Soriano lo cargaba y le decía, che, esto es un tugurio. Allí lo vemos al gigante Osvaldo Bayer en esa casa que en el barrio de Belgrano, atiborrada del piso al techo de libros, de estanterías con libros. ¿Y esa no es Marlene Dietrich atrás? Marlene Dietrich, desde luego. Queremos saber, Osvaldo Bayer, ¿qué pasó con Marlene Dietrich? Queremos saberlo ahora, Intrusos, en Eva TV. Él dice que todas las noches le da un beso antes de irse a dormir, me contó, le daba un beso al cuadro de Marlene Dietrich porque venía el ángel de ella, y lo hacía, el ángel azul, y le hacía conciliar el sueño. Y en esa entrevista que yo le realicé hace algunos años, ya sería comienzos de los 2000, en el Tugurio, le preguntaba yo precisamente por la militancia que Osvaldo como historiador tuvo respecto a las políticas de la memoria en torno a los monumentos, ¿no? No sé si le suena. Monumento, ¿no? Osvaldo Bayer, Río Gallegos. El profe Esper, le dicen a ese ser medio alienígena. Esperpento. Esperpento, ese. Desesperante. Desesperante. Salió a celebrar ese gesto de barbarie perpetrado por no el personal de vialidad, que los trabajadores de vialidad de la provincia de Santa Cruz salieron a repudiar ese acto que tiene que ver con lo simbólico, desde luego, ¿no? Acto que llevó adelante, derribar un monumento, a eso nos referimos, que llevó adelante la fusiladora a partir del 55, ¿no? Así es. Esculturas o complejos escultóricos como los de León Tomasi fueron decapitados en el 55, esculturas de Perón, de Evita, y arrojados al riachuelo luego de ser decapitados. No sé si les suena como premonición del terrorismo de Estado. ¿no? Eso sucedió en el 55. ¿No? Bueno, esto es una suerte de farsa de lo de aquellos años, desde luego, ¿no? Sí, grotesco. La historia se repite, ¿no? Primero como tragedia, después como comedia, ahora inauguramos lo grotesco. Bien, Milei, bien, pibe, va creciendo. Va creciendo. ¿Y Conan? ¿No? Bueno, ¿y Conan? ¿Y Conan qué? Conan está gobernando, ¿no? ¿Ahora o no? ¿El de acá o el de allá? No sé, hay Sarmiento diría que es Conan el bárbaro. Bueno, volvemos a esto, por favor, que esto se está Yo le preguntaba por esa memoria y por la política muy fuerte acerca de recuperar la iconografía, la política en torno a los monumentos, y él decía que sin los monumentos no vamos a aprender jamás a tener una historia ética ni un futuro. Ni una política que se maneje por la ética. Y él decía, no puede ser que el monumento más grande de Buenos Aires, a comienzos de los 2000 decía, sea el de Roca, más después del estudio antropológico de la Universidad de Buenos Aires, donde se señala que alrededor del 56% de la población argentina tiene sangre de los pueblos originarios, a través del criollo. Digo, en estas eras y estas épocas de vuelta de discursos de la pureza étnica, de discursos que tienen que ver con un retorno a ciertas formas de darwinismo, si me permiten. Darwinismo social. Darwinismo social, desde luego, que también estuvo presente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, pienso, ¿no? Bueno, y hay una cuestión medio básica que es esta idea de una nación blanca, de la Argentina, el único país blanco al sur de Canadá, como quería instalar la oligarquía, y de rechazar todo lo indígena, todo lo criollo, lo aborigen, lo histórico. Todos tenemos sangre de indio, decía Galeano. Claro. Algunos en las venas, otros en las manos. Tremendo. Y precisamente... Sí, concluye usted porque yo tengo una historia interesante. Y que tengamos al tipo que en todos sus discursos habla
de los salvajes, los bárbaros, hablando de acá ahora de Sarmiento, y decía, mientras que San Martín decía nuestros paisanos los indios, ¿no? Y decía él, he pedido que se saque ese monumento, pero como en la historia, como siempre digo, no hay que destruir nada, Osvaldo Bayer, que no quería destruir el monumento a Roca, ¿no? Y decía que ese monumento se lleva a la estancia a la larga, a las 65.000 hectáreas que le van a regalar al general Roca por su campaña del desierto, y que él acepta, pese a que cobraba sueldo de general. Acepta las hectáreas, dice Roca, ¿no? Que él mismo elige en las mejores tierras de Guaminín, el partido de Deró. Entonces digo, que se envíe el monumento más céntrico de Buenos Aires a la estancia a la larga, hoy de posesión de sus bisnietos de apellido Alvear, porque ellos sí que son los beneficiarios del proyecto de Roca. Eric Calcaño hablaba recién, cómo los nombres de la Semana Trágica son los mismos nombres que hoy, efectivamente, siguen en manos del poder concentrado. Talleres Bacena, Krieger Bacena, ministro de Economía de Onganía. ¿Qué pasa? ¿No leyeron el libro de historia? Sí. Y brevemente, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuando se habla de la casta, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuando se habla de la casta, de quiénes son la casta y de supuestamente ¿qué fiesta estamos pagando? ¿Los 70, los 80 años de peronismo? Bueno, acá estamos con la oligarquía. Estamos en el momento ese que Javier Milei dice que era de esplendor de la Argentina cuando éramos potencia, etcétera, ¿no? Y dice allí, Roca se hizo hacer por los ingleses una estación del ferrocarril que pasaba por allí cerca. Esa estación, que se llama La Larga, estaba a 150 metros de su querida Francesa. Entonces el único pasajero que bajaba los sábados era el presidente de la Nación. Caminaba 150 metros y ya estaba con su querida de París. Porque si mi amada es de estas tierras, mi querida es de París, se decía en esos años. Por Dios. ¿No? Un horror, absolutamente. Bueno, pero cuando los oligarcas hacen ferrocarriles o rutas para llegar a sus estancias, es progreso. Cuando nosotros hacemos hospitales, es populismo. Exacto. Usted no lo quiere entender, Faba. O cuando le bajan los impuestos a, ¿cómo se llama este muchacho que vive en Uruguay? El de Mercado Washington, Valdemar Galperín. Valdemar Galperín, que dice economías del conocimiento, entonces para que le bajen los impuestos, ¿no? Economía del conocimiento, es como la batalla cultural. Economía y conocimiento es un oxímoron. Economía y conocimiento no se mezclan. Pero con eso Uno puede estudiar la economía, pero hablar de una economía del conocimiento es como hablar de un libertario inteligente. There is no such thing. Disculpen que estoy ocupado acá porque estoy tratando de ver justamente esta cuestión de los pueblos originarios y de la sangre de los aborígenes. Un tipo que se distinguió particularmente por su ferocidad fue Rauch, un militar prusiano que vino a la Argentina a principios del siglo XIX, en los años 1820, 1829, y que era conocido por su ferocidad en la lucha contra el indio. Decía, por ejemplo, hoy ahorramos balas, degollamos a 27 indios, ¿no? Entonces, un hombre ahorrativo, una persona que estaba a favor del déficit cero, como ahora. Pero resulta que este tipo se mete en las guerras civiles, por supuesto del lado de Lavalle, del lado de los unitarios, que eran apoyados también por los indios pampas. Y en un paraje llamado Las Vizcacheras, el 28 de marzo de 1829, resulta que este señor Rauch lo va a pelear con 600 indios, con 6 tropas y con auxiliares, con la chusma, digamos, pampa, pero se encuentra con soldados federales. Y soldados federales que están liderados ni más ni menos que por un cacique Ranquel, porque los Ranqueles eran federales. ¿De dónde vienen los Ranqueles? De la provincia de La Pampa, que es la provincia de La Pampa, una provincia peronista. ¿Entendieron la excursión? Entonces, a partir de ahí hay el jefe, Nicasio Maciel, el cacique Ranquel, le volea el caballo. La voladora es un arma federal. Nos lo cargamos a Rauch y miren lo que le pasó a José María Paz. Le volía el caballo y Nicasio Maciel sabía perfectamente quién era Rauch. Y así que ahí fue donde terminaron los días de Rauch, que fue operado a la altura del cuello por así es. Arbolito,
claro, que hacía el nombre como lo conocían, porque parece que era un claro, tipo muy alto, muy lungo, una especie claro, de Arnaldo André, claro. de más allá del horizonte, que se lo cargó a Rauch y dijo, así que vos tenés que hacer el vivo. Camarada, dijo el otro, nada, keine Gnade, no hay piedad, y lo mandó al quinto infierno. Y recordando Satanás después pidió un plus por tener que atender a Rauch, porque consideró que era trabajo insalubre. Y esa es una figura que recuerda Osvaldo Bayer, que en el mismo pueblo de Rauch sugirió que se hiciera un plebiscito para cambiarle el nombre a la localidad de Rauch por la de Arbolito. Pero eran los fines de los 60, principios de los 70, y evidentemente eso no gustó para nada. Entonces cuando Bayer vuelve a la ciudad de Buenos Aires, lo arrestan y lo meten 62 días preso. ¿Y sabe quién era el ministro del Interior de ese momento? Rauch, el nieto. Así que Osvaldo Bayer ha sabido pelearse con la oligarquía. A través de varias generaciones. A través de varias generaciones. A través de varias generaciones. Y hablando de continuidades, me recordaba en esa entrevista, ¿no? Osvaldo Bayer, el abuelo de Martínez Dios recibe 2.500.000 hectáreas con Roca. Ahí está el progreso, ¿no? Por eso supimos tener nosotros en el billete de 100 pesos la cara de Julio Argentino Roca, ¿no? Esto ya es casi algo del pasado. Y a propósito de lo que en algún momento los libertarios decían, y en particular Javier Milei, ¿no? Que hay un predecesor de la esclavitud, y ese fue Roca, ¿no? Luego de la campaña del desierto, ¿no? Otra cosa, recordaba Osvaldo Bayer, que no se dice nunca en nuestra historia, es que Roca aprueba nuevamente la esclavitud, que había sido eliminada por la Asamblea de 1913 cuando da libertad de vientres, y aprueba esa hermosísima estrofa del himno nacional argentino. Ve dentro de la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Esto para los libertarios, no puede haber libertad sin igualdad, ¿no? Y en 1879 Roca va a impulsar la esclavitud, decíamos, y leo, se puede leer en los diarios de la época, decía Osvaldo Bayer, hoy reparto de indios a toda la familia que lo quiera, se le entregará un indio como peón, una china, ¿no? Siempre Roca habló con ese desprecio, ¿no? Como sirvienta y un chinito como mandadero. Al resto de los prisioneros que no fueron repartidos entre las familias de militares, se los envió a la zafra azucarera de Tucumán, posesiones de los donde eran posesión de los Pose, primos de parientes de Roca. Y usted sabe que cuando entran esos esclavos encadenados a la ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes fueron los únicos que fueron a aplaudirlos? Los anarquistas. Y así se cierra todo un círculo de los que fueron a tratar de apoyar a otros hermanos que, aunque tuviesen diferente cultura y diferente color de piel, también en alguna parte luchaban por la libertad como los anarquistas a su manera. Tenemos un video, ¿no? Me dice acá producción. A ver, usted anuncia el video. Por favor, querido Osvaldo Bayer, allí. Patagonia Rebelde fue una huelga que hicieron los peones patagónicos que eran muy explotados por los grandes estancieros. Todos esos dirigentes obreros que fueron fusilados hoy son los verdaderos héroes de la historia patagónica. Solo gracias a la ardua y minuciosa investigación y al profundo compromiso de Osvaldo Bayer con las luchas de los trabajadores, hoy se puede conocer en toda su dimensión los trágicos sucesos de la llamada Patagonia Rebelde. Yo pese a que tuve 8 años de exilio, sin embargo estoy muy orgulloso de la Patagonia Rebelde. Así es. Los Vengadores de la Patagonia Trágica se llamaba al principio, luego en 3 tomos que yo leí cuando tenía 15 años. Era fascinante. Era fascinante. La Federación Obrera de la República Argentina, los anarquistas, había argentinos, chilenos, gallegos como el gallego Soto, criollos como Facón Grande, en esa explotación que ya no era más la agroexportadora, como usted bien señala, sino que ya empezaba a ser industrial, y que esa cosa de pagar en vales de la anónima, en vales de los almacenes de los patrones, en esa cuestión la abuela de un muy querido amigo mío, Javier con X, me contaba Javier me contaba que su abuela había visto los cuerpos apilados de los peones fusilados en las estaciones de ferrocarril del sur. Tremendo. Y también, permítame, Eric, un reconocimiento al gran Félix Luna, ¿no? ¿Por qué? Digo, entre otras cosas, no solo por su gran libro sobre el 17 de octubre, sino también porque como historiador permitió que otros historiadores como Osvaldo Bayer fueran publicando algunas investigaciones como esta, nada más y nada menos, ¿no? Era una situación en la cual se imponía un orden económico de sobreexplotación, tratando de combinar
la esclavitud feudal con la dominación capitalista. Totalmente. Y reducir al máximo la paga del obrero. Claro. Y es ahí cuando, obviamente, se sindicalizan, Claro. que arman sus agrupaciones, que se discute política. Hay algunos que optan, el Tano no sé cuánto, creo que opta directamente por la violencia, pero la dirigencia de los obreros patagónicos dice, no, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Viene un enviado de Irigoyen, Sí. las cosas parecen arreglarse, se forma, se firma un acuerdo. Un juez de la Nación Argentina de apellido Viñas, el padre de David Viñas. Ni más ni menos. Unos años después, el gran David escribirá y publicará en 1958 Los dueños de la tierra, ¿no? Una novela inspirada, ¿no? Precisamente en los hechos de la Patagonia. La verdad es la primera definitiva. La tierra es la primera, es la verdad definitiva, la primera y la última es la muerte, ¿no? Bueno, y en esa lucha, la segunda vez que los obreros protestan porque no se cumplen los pactos, pactus sunt servanda, no corría para esta gente, es donde se producen los fusilamientos, las búsquedas, las torturas, que terminan con al menos 1.500 peones muertos. Se decía que Chile nos quería invadir, que en realidad eran carabineros chilenos, que en realidad eran mapuches chilenos, que eran hasta ingleses. Sí, y además, efectivamente, hay allí algo con nuestros recursos también naturales, ¿no? Y con la posesión de la tierra, ¿no? Usted también mencionaba la continuidad de las familias y nuestros recursos en manos del capital extranjero. Bueno, ¿no? la corona británica, en las tierras de la corona británica en la Patagonia, bueno, Benetton hoy como gran empresario que ocupa, pero después tenemos los mismos apellidos, los Menéndez, los Brown Menéndez, los Menéndez Betty, en una endogamia, ¿no? Que ya ni siquiera es darwinismo social, sino que es una cuestión de perpetuación de clase, en el cual el sometido es siempre la trabajadora, el trabajador, y más si es de los pueblos originarios. Veamos lo que pasa con nuestros hermanos mapuches, a los cuales se les está quitando las tierras tradicionales, en un remedio de lo que fue la conquista del desierto. Absolutamente. ¿No? Entonces, la obra de Bayer, toda la obra, porque también habla de Severino Di Giovanni, habla de un montón de Simón Radovítsky. De Simón Radovítsky, un señor que no le gustaba mucho el modelo Falcón, parece. El asunto está en que representan para nosotros peronistas dignos abuelos. Sí. Quizás con los que no estemos totalmente de acuerdo, quizás podemos disentir, pero sí que nos sentimos orgullosos, y en esa bandera roja y negra nosotros vemos el azul y blanco de la patria. Así es. Y como usted decía, querido Eric, cómo pensar hoy en una época en la que hay sujetos y una ideología dominante que propone o cifra la palabra anarquismo en el medio de este capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hoy articula al anarcocapitalismo? Porque le tienen envidia y miedo. No leyeron ni a Kropotkin, ni a Proudhon, ni a Proudhon, ni a nadie, ni a Malatesta, ni por supuesto a Osvaldo Bayer. Así que nosotros recomendamos, por supuesto, que nos sigan en las redes. Esto no le va a gustar a los libertarios. Viva la información como un acto de libertad, decía Rodolfo Walsh. Por favor, a las redes, argentinos, ya estamos en las calles, hasta ahora también en las redes, Eva TV por todos lados, por Instagram, por Twitter, por X, por Eva en vivo. Eva en vivo, ¿qué dije yo? Eva TV, no, Eva en vivo. Discúlpeme, se me cruzó la frase del final. Eva en vivo, entonces, por favor, en todas las redes sociales, en Facebook, escríbale a sus amigos. 9 de cada 10 personas están esperando esto y lean la obra de Osvaldo Bayer. Léanla, porque si es de Bayer, es bueno.